Hay algo más peligroso que alejarse de Dios de golpe. Es alejarte poco a poco sin darte cuenta. Sin drama. Sin ruido. Sin decisiones extremas. Un día estás sensible a su voz. Y con el tiempo ya no la distingues. Un día te duele el pecado. Y después empiezas a justificarlo. Un día buscas a Dios con hambre. Y luego solo lo recuerdas cuando hay problemas. Y lo más inquietante es esto. Puedes seguir creyendo que todo está bien mientras tu corazón se está endureciendo. Jesús lo advirtió con una claridad que debería estremecer a cualquiera. Por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dijo desaparecerá de golpe. Dijo se enfriará. Lentamente, progresivamente, sin que muchos lo noten. Ese es el peligro del corazón endurecido. No es una caída explosiva. Es una pérdida de sensibilidad. Es dejar de sentir lo que antes era evidente. Es mirar lo sagrado como algo común. Es escuchar la verdad sin que ya te mueva por dentro. Y si te quedas hasta el final de este mensaje, vas a entender cómo empieza ese proceso en la vida real, cómo se infiltra en lo cotidiano, y cómo detenerlo antes de que te cambie sin permiso. No es una palabra para asustarte. Es una advertencia para despertarte. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no hablamos de teorías religiosas vacías. Hablamos de cosas que pasan dentro del alma, sin que nadie las vea. Y en los comentarios, quiero leerte. ¿Qué otros temas te gustaría que tratemos? Ahora escucha esto. Hay un tipo de piedra que no se rompe de inmediato. Puedes golpearla una vez, y no pasa nada. 2 veces, sigue igual. 100 veces, parece intacta. Pero dentro, algo ya se está fracturando. Hasta que un día, sin aviso, se parte. No fue el último golpe el que la destruyó. Fue la acumulación silenciosa de impactos ignorados. Así se endurece el corazón. No por un solo error, sino por pequeñas decisiones repetidas. Pequeñas indiferencias. Pequeñas resistencias a la voz de Dios. Pequeños después oro. Pequeños no es tan grave. Pequeños hoy no hace falta buscarlo. Y sin darte cuenta, lo que era sensible, se vuelve duro. Lo que era tierno, se vuelve frío. Lo que era vivo, se vuelve distante. Jesús no exageraba cuando hablaba del corazón, porque Él sabe algo que nosotros olvidamos. Todo lo que se descuida espiritualmente, se endurece. Y todo lo que se endurece, deja de responder igual. Por eso este mensaje no es solo información. Es una invitación a examinar lo invisible. Porque el corazón no se rompe de golpe. Se endurece en silencio. El corazón no se endurece en un solo día. Se endurece en lo cotidiano. En lo que parece pequeño. En lo que no parece tener importancia espiritual. Un joven puede empezar con una fe sensible, con una oración sincera antes de dormir, con un deseo genuino de agradar a Dios. Pero el endurecimiento no necesita destruir esa fe de inmediato. Solo necesita distraerla. Una conversación más. Un hábito más. Un luego lo hago. Un no tengo tiempo hoy. Y lo que antes era prioridad comienza a convertirse en algo secundario. Sin darse cuenta, el alma empieza a vivir en modo automático. Como alguien que escucha la misma canción tantas veces que deja de prestarle atención a la letra. Sabe que está sonando, pero ya no la escucha. Así pasa con la voz de Dios. No desaparece, pero deja de ser atendida. Un hombre trabajaba en una fábrica donde cada día el ruido de las máquinas era ensordecedor. Al principio le molestaba. Le costaba concentrarse. Sentía incluso dolor de cabeza. Pero con el tiempo ocurrió algo extraño. Dejó de notar el ruido. No porque desapareciera, sino porque su mente se acostumbró. El sonido seguía ahí, pero él ya no lo percibía igual. Así funciona el endurecimiento espiritual. No es que Dios deje de hablar. Es que el corazón deja de percibir. Y eso es mucho más peligroso que el silencio. Porque puedes vivir rodeado de la voz de Dios. Y aún así no escucharla. Israel vivió esto repetidas veces. En el desierto vieron milagros. Pan del cielo. Agua de la roca. Protección sobrenatural. Pero con el tiempo, su corazón se endureció. No porque Dios se hubiera alejado, sino porque dejaron de valorar lo que ya tenían delante. La memoria espiritual se debilitó. Y cuando la memoria se debilita, la gratitud desaparece. Y cuando la gratitud desaparece, el corazón se enfría.
Por eso la Escritura dice, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. No era una advertencia poética, era una alarma real, porque el corazón no se endurece solo con pecado abierto, a veces se endurece con costumbre, con rutina, con repetición sin atención, con bendiciones que dejan de sorprender. Y ahí comienza el verdadero peligro, cuando lo santo deja de asombrarte, cuando la oración se vuelve mecánica, cuando la Biblia se vuelve lectura sin vida, cuando la iglesia se vuelve hábito sin fuego, cuando Dios se vuelve familiar, pero ya no es impresionante. Ese es el inicio del endurecimiento, no el rechazo a Dios, sino la pérdida del asombro por Él. El corazón endurecido no siempre dice no creo. A veces dice ya lo sé. Y ese ya lo sé es más peligroso de lo que parece, porque cierra la puerta al aprendizaje, cierra la puerta a la corrección, cierra la puerta a la sensibilidad. Un niño pequeño puede llorar por cosas simples. Su corazón es sensible. Pero si ese niño crece en un entorno donde aprende a ignorar sus emociones, a reprimir lo que siente, a no expresar lo que le duele, con el tiempo puede volverse alguien que ya no reacciona igual. No es que no sienta, es que aprendió a endurecerse para sobrevivir. Y muchas personas llevan ese patrón al ámbito espiritual. Aprenden a no reaccionar, a no detenerse, a no escuchar lo que sienten por dentro cuando Dios los toca. Y poco a poco construyen una coraza invisible. Una protección que al principio parece fortaleza, pero termina siendo aislamiento, porque lo que Dios quiere tocar en el corazón, deja de ser percibido, y lo que deja de ser percibido, deja de transformar. Por eso el endurecimiento es tan silencioso, porque no se siente como caída, se siente como estabilidad, pero en realidad es desconexión progresiva, y la desconexión espiritual nunca es neutral, siempre te aleja de algo vivo. El problema no es caer de repente. El problema es dejar de sentir que te estás alejando. Hay una señal muy peligrosa del corazón endurecido que casi nadie reconoce a tiempo, cuando lo correcto deja de moverte. No es que dejes de saber que está bien. Lo sabes. No es que olvides lo que aprendiste. Lo recuerdas. Pero ya no te afecta igual. La verdad sigue ahí, pero ya no pesa en el alma. Es como mirar una herida en otra persona y no sentir nada. Como escuchar una advertencia seria y seguir igual. Como leer algo que antes te quebraba por dentro y ahora te deja intacto. Ese es el punto donde el corazón empieza a perder sensibilidad. Jesús lo describió de forma indirecta cuando habló de aquellos que oyen y no entienden. No porque no tengan capacidad, sino porque algo dentro se ha cerrado. Un corazón cerrado no necesita dejar de creer para alejarse de Dios. Solo necesita dejar de responder. Un alfarero trabajaba el barro todos los días. Sabía que la arcilla fresca era fácil de moldear. Bastaba un poco de agua, presión suave, intención cuidadosa. Pero también sabía algo más. Si el barro se dejaba al sol demasiado tiempo, se endurecía. Y una vez endurecido, ya no respondía igual a las manos. Podía seguir siendo barro, pero ya no era maleable. Lo mismo ocurre con el corazón. Cuando está húmedo espiritualmente, responde a Dios. Se deja corregir. Se deja guiar. Se deja moldear. Pero cuando se expone demasiado tiempo a la indiferencia, al descuido, a la falta de atención espiritual, comienza a endurecerse. Y un corazón endurecido todavía puede tener forma de fe, pero ya no responde a la mano de Dios con la misma facilidad. Por eso las Escrituras insisten tanto en no endurecer el corazón. Porque no es un evento único. Es un proceso lento de pérdida de sensibilidad. Y lo más inquietante es que puede coexistir con una vida religiosa activa. Puede seguir orando, pero sin profundidad. Puede seguir asistiendo, pero sin encuentro. Puede seguir cantando, pero sin quebranto. Puede seguir escuchando, pero sin transformación. Es posible mantener la apariencia de movimiento espiritual mientras el interior se ha detenido. Como un río que por fuera sigue pareciendo río, pero por dentro empieza a estancarse. Y el agua estancada no se nota al principio. Sigue reflejando luz. Sigue teniendo forma. Pero con el tiempo pierde frescura. Pierde vida. Pierde claridad. El corazón endurecido funciona igual. Por fuera puede parecer correcto. Por dentro ha perdido fluidez. La voz de Dios ya no fluye igual. La convicción ya no circula igual. La sensibilidad ya no reacciona igual.
Y entonces aparecen pequeños síntomas que muchas veces se ignoran. Indiferencia donde antes había pasión. Apatía donde antes había hambre. Costumbre donde antes había asombro. Rutina donde antes había encuentro. Pero el engaño más grande es este. Pensar que seguir haciendo cosas espirituales es lo mismo que seguir siendo sensible espiritualmente. No lo es. Porque Dios no solo mira lo que haces. Mira lo que aún eres capaz de sentir delante de Él. Un día, Jesús lloró sobre Jerusalén. No porque no hubiera religión allí, sino porque había religión sin sensibilidad. Actividades sin reconocimiento. Movimiento sin respuesta al corazón de Dios. Conociste el tiempo de tu visitación, dijo en esencia, pero no lo percibiste. Esa frase debería sacudirnos. Porque el peligro no era la ausencia de Dios. Era la incapacidad de reconocerlo cuando estaba presente. Y eso es exactamente lo que produce el endurecimiento. Un corazón puede estar rodeado de lo divino, y aún así no percibirlo. Puede vivir dentro de lo sagrado, y aún así no reaccionar. Puede escuchar la verdad, y aún así no ser tocado. Por eso el endurecimiento es tan serio. Porque no te aleja de Dios de golpe, te vuelve incapaz de responder a Él. Y cuando un corazón deja de responder, comienza a alejarse sin notarlo. No porque Dios se mueva, sino porque el alma ya no siente el movimiento. Y lo más triste es que muchas veces solo se descubre tarde, cuando la distancia ya parece normal, cuando el fuego ya es recuerdo, cuando la sensibilidad ya no reacciona ni siquiera ante lo que antes quebraba el alma. Pero incluso ahí, todavía hay una voz que llama, una invitación que no se ha retirado, un Dios que sigue tocando la puerta del corazón endurecido. El corazón endurecido no se forma solo por lo que haces mal. Muchas veces se forma por lo que dejas de cuidar, lo que ignoras, lo que postergas, lo que minimizas una y otra vez hasta que pierde peso en tu interior. Hay personas que no se alejaron de Dios con una gran decisión. Simplemente dejaron de responder a pequeños llamados internos. Esa incomodidad leve cuando algo no estaba bien, y la ignoraron. Ese impulso de orar, y lo pospusieron. Esa convicción suave, y la racionalizaron. Y cada vez que ignoras lo que Dios toca en tu interior, algo dentro se va cerrando. No es ruido, es silencio progresivo, como una puerta que no se cierra de golpe, sino que va girando lentamente hasta quedar completamente sellada. Un hombre vivía cerca del mar. Todas las mañanas abría la ventana para escuchar las olas. El sonido le recordaba paz, vida, presencia. Pero un día comenzó a cerrar la ventana solo un poco por el frío. Luego un poco más. Luego decidió mantenerla cerrada por comodidad. Al principio, el mar seguía ahí. Las olas seguían rompiendo. El sonido seguía existiendo. Pero él ya no lo escuchaba igual. Con el tiempo, incluso olvidó lo que era despertarse con ese sonido. No porque el mar hubiera desaparecido, sino porque él se fue aislando poco a poco. Así funciona el corazón cuando se endurece. Dios sigue hablando. La verdad sigue presente. La presencia sigue cerca. Pero el alma ha ido cerrando ventanas interiores. Y lo que antes era claro, ahora solo es un eco distante. El endurecimiento espiritual casi nunca se siente como pérdida. Se siente como control, como madurez, como ya no me afecta tanto. Pero en realidad, muchas veces es pérdida de sensibilidad disfrazada de estabilidad. Jesús habló de esto cuando dijo que el amor de muchos se enfriaría. No dijo que desaparecería de inmediato. Dijo que se enfriaría, como un fuego que no se apaga en un instante, sino que pierde temperatura lentamente. Al principio aún hay brasas, luego solo calor residual, después apenas humo, y finalmente, cenizas. Pero lo más inquietante es esto. El fuego no necesita ser destruido para morir. Solo necesita dejar de ser alimentado. Y el alma funciona igual. La oración es combustible. La obediencia es combustible. La atención a Dios es combustible. La sensibilidad a su voz es combustible. Cuando todo eso se descuida, el fuego no explota, se enfría. Y nadie suele alarmarse cuando el fuego se está enfriando. Porque todavía hay apariencia. Todavía hay forma. Todavía hay recuerdos del calor. Pero ya no hay transformación real. El profeta Ezequiel habló de algo parecido cuando describió un pueblo que tenía oídos, pero no escuchaba. No era incapacidad física. Era resistencia interior.
una especie de filtro espiritual que bloquea lo que incomoda. Y ese filtro no aparece de un día para otro. Se construye lentamente, cada vez que ignoras la voz de Dios, cada vez que justificas lo que Él ya mostró, cada vez que postergas lo que sabes que debes corregir. El corazón empieza a desarrollar capas, capas de defensa, capas de costumbre, capas de indiferencia. Y esas capas no solo protegen del dolor, también bloquean la voz de Dios. Por eso el corazón endurecido no es simplemente frío. Es un corazón protegido de todo lo que podría despertarlo. Y eso es lo más peligroso, porque deja de reaccionar no solo al pecado, sino también a la verdad. No solo a lo incorrecto, sino también a lo que puede restaurarlo. Un corazón así puede estar muy cerca de lo sagrado, y aún así no ser tocado. Puede escuchar palabras vivas y permanecer intacto. Puede estar frente a Dios y no estremecerse, pero incluso en ese estado, Dios no deja de llamar, no deja de insistir, no deja de tocar suavemente las áreas que aún pueden ser restauradas, porque el endurecimiento nunca es el final para Dios. Siempre es un lugar de trabajo, un lugar de misericordia activa, un lugar donde Él sigue intentando despertar lo que aún no ha muerto del todo. Y esa es la parte más sorprendente de todo esto. Incluso el corazón más endurecido todavía puede sentir el toque correcto en el momento correcto. Hay un momento en el proceso del endurecimiento que casi nadie nota, pero que marca un antes y un después en el alma. Es cuando dejas de sentirte incómodo con lo que antes te confrontaba. Al principio, la palabra de Dios te tocaba, te detenía, te hacía pensar, incluso te incomodaba por dentro. Había una sensibilidad que reaccionaba, una especie de alarma interna que se activaba cuando algo no estaba alineado. Pero con el tiempo, esa reacción empieza a debilitarse. No porque la verdad haya perdido poder, sino porque el corazón ha perdido respuesta. Es como una piel que se va insensibilizando poco a poco. Al principio, un simple roce duele. Después, el mismo contacto apenas se siente. Y finalmente, incluso la presión más fuerte ya no genera reacción. No porque la piel esté más fuerte, sino porque ha perdido sensibilidad. Un herrero trabajaba el metal en su fragua. Sabía que el hierro caliente podía moldearse con facilidad. Con golpes precisos y constantes, podía darle forma a lo que antes era rígido. Pero también sabía algo importante. Si el metal se enfriaba por completo, ya no respondía igual al trabajo. Podía seguir siendo hierro, pero había perdido maleabilidad. Tenía forma, pero ya no transformación. Así es el corazón humano. Cuando está sensible, Dios puede moldearlo con su verdad. Puede corregirlo sin destruirlo. Puede guiarlo sin forzarlo. Pero cuando se enfría, deja de responder igual. Y lo más inquietante es que sigue teniendo apariencia de vida espiritual. Sigue con hábitos. Sigue con lenguaje religioso. Sigue con prácticas externas. Pero por dentro, ya no hay transformación real. Solo repetición. Jesús lo describió con una claridad impactante cuando habló de aquellos que honran con los labios, pero cuyo corazón está lejos. No dijo que no hablaran de Dios. No dijo que no hicieran cosas religiosas. Dijo algo más profundo. El corazón ya no está cerca. Y esa distancia no siempre es geográfica o visible. Es interna, invisible, progresiva. Un joven puede seguir participando en actividades espirituales, pero si su corazón ya no responde, si ya no hay quebranto, si ya no hay sensibilidad, algo se está endureciendo. Y lo más peligroso es cuando esa falta de respuesta se normaliza, cuando deja de preocupar, cuando deja de doler, cuando se convierte en parte de la nueva normalidad espiritual. Ahí el proceso avanza sin resistencia, porque el corazón endurecido no se defiende de la verdad, la ignora, y lo ignorado no desaparece, solo se acumula. Un río pequeño puede parecer insignificante, un simple flujo de agua, pero cuando se bloquea su curso, cuando se impide su movimiento natural, comienza a acumular presión. Y esa presión, con el tiempo, cambia su comportamiento. El agua deja de fluir libremente, empieza a estancarse, a perder claridad, a perder frescura. Y lo mismo ocurre en el interior. La vida espiritual está hecha para fluir, para responder, para ser movida por Dios. Pero cuando ese flujo se bloquea repetidamente, cuando la respuesta a Dios se pospone una y otra vez, el interior empieza a estancarse.
Y el estancamiento espiritual siempre precede al endurecimiento. No es inmediato, es acumulativo. Pequeñas decisiones repetidas, pequeñas resistencias, pequeñas desconexiones, hasta que el alma ya no fluye como antes. Y lo más triste es que muchas veces el exterior sigue funcionando. La persona sigue siendo activa, sigue presente, sigue involucrada, pero por dentro ya no hay movimiento real, solo inercia. Jesús confrontó esto en varias ocasiones, no con condena fría, sino con dolor. Porque Él no ve solo el comportamiento, ve el interior, ve lo que se está apagando sin que nadie lo note. Y por eso sigue llamando, sigue tocando, sigue buscando lo que aún puede ser restaurado. Porque incluso en el corazón más endurecido, todavía existe un punto donde la sensibilidad puede volver a despertar. Pero ese punto solo responde a una cosa: atención genuina. Cuando alguien decide volver a escuchar, cuando deja de justificar, cuando deja de ignorar, cuando vuelve a detenerse delante de Dios sin defensas internas. Ahí comienza el proceso inverso, no de inmediato, pero real. Porque el mismo Dios que permite advertir el endurecimiento, es el mismo que tiene poder para ablandar lo que se ha cerrado. Y esa es la esperanza que atraviesa todo esto. Ningún corazón está demasiado lejos para ser tocado otra vez por la voz correcta en el momento correcto. El endurecimiento del corazón casi nunca se nota en el momento en que comienza. Se percibe después, cuando ya han pasado varios pasos, cuando ya hay distancia, cuando ya hay silencio donde antes había sensibilidad. Y entonces la persona mira atrás intentando entender en qué momento exacto cambió todo. Pero no hay un solo momento, no hay una sola decisión que lo explique. Es una acumulación invisible, una suma de pequeñas desconexiones que, al no ser atendidas, terminan formando una separación profunda. Un viajero caminaba por un bosque guiado por pequeñas marcas en los árboles. Cada marca era simple, una línea, un símbolo, nada llamativo, pero esas señales le permitían mantener el camino correcto. Al principio la seguía con atención, pero con el tiempo empezó a distraerse. Pensó que recordaba la ruta. Dejó de observar las marcas con cuidado, y poco a poco comenzó a desviarse. No se perdió de inmediato. Siguió caminando con confianza. El bosque parecía igual. Los árboles no cambiaron. El paisaje no dio advertencias. Pero la dirección sí. Y cuando finalmente quiso regresar, ya no sabía en qué punto exacto había comenzado a desviarse. Así funciona el corazón endurecido. No se pierde en un instante. Se desvía en silencio. Jesús habló de esto cuando dijo que hay caminos que parecen correctos al hombre, pero su final conduce a la pérdida. No porque el camino cambie de forma repentina, sino porque la percepción interior deja de estar alineada con la verdad. Y eso es lo más delicado de todo. Cuando la percepción se altera, la realidad puede seguir siendo la misma, pero ya no se interpreta igual. Un corazón sensible percibe rápidamente cuando algo no está bien. No necesita grandes señales. Un pequeño toque de Dios basta para corregir dirección. Pero un corazón endurecido necesita mucho más para reaccionar. Necesita impacto. Necesita crisis. Necesita consecuencias. Porque ha perdido la capacidad de responder a lo sutil. Y eso cambia todo. Porque Dios muchas veces no habla en ruido, sino en susurro. No siempre en tormenta, sino en silencio. No siempre en manifestaciones externas, sino en convicciones internas. Y quien ha endurecido su corazón pierde precisamente eso, la capacidad de percibir lo sutil. Un agricultor sabía distinguir la tierra fértil de la tierra endurecida. La fértil absorbía el agua rápidamente, la endurecida la rechazaba. El mismo líquido caía sobre ambas. La misma lluvia, la misma oportunidad de vida. Pero la respuesta era diferente. Una la recibía, la otra la rechazaba. Y con el tiempo, la diferencia se hacía visible. La tierra fértil daba fruto. La tierra endurecida permanecía seca. No por falta de lluvia, sino por falta de receptividad. Así es el corazón. Dios puede estar obrando, puede estar hablando, puede estar tocando. Pero si el interior está endurecido, la respuesta no ocurre. Y entonces la persona comienza a pensar que Dios está lejos, que ya no siente lo mismo, que algo cambió en su relación con Él. Pero muchas veces no es Dios quien se movió.
Es la sensibilidad interna la que cambió. Y ese engaño es muy sutil, porque permite justificar la distancia, permite racionalizar el enfriamiento, permite explicar lo espiritual con razones naturales. Estoy cansado. Es una etapa. Ya no siento lo mismo. Creo que cambió mi fe. Pero el corazón, en el fondo, sabe la verdad. Sabe cuándo dejó de responder. Sabe cuándo dejó de detenerse. Sabe cuándo dejó de ser sensible. Jesús lo dejó claro cuando habló de los que tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen. No se refería a falta de capacidad, sino a falta de respuesta. Porque ver no es solo recibir luz. Es reaccionar a ella. Escuchar no es solo percibir sonido. Es dejar que lo escuchado produzca cambio. Y el corazón endurecido deja de hacer eso. Recibe, pero no responde. Escucha, pero no se mueve. Sabe, pero no se transforma. Y ese estado es peligrosamente estable. Porque no parece crisis. Parece normalidad. Pero es una normalidad sin vida. Una estabilidad sin fuego. Una continuidad sin sensibilidad. Y ahí es donde el enemigo no necesita atacar con fuerza. Solo necesita mantener el estado. Porque un corazón que ya no responde por sí mismo no necesita ser empujado, solo necesita ser dejado así. Sin corrección. Sin atención. Sin retorno a la presencia. Sin espacios de honestidad delante de Dios. Y lentamente, lo que era vida se convierte en costumbre. Pero incluso ahí, Dios sigue buscando formas de romper ese silencio. No con condena, sino con invitación. No con rechazo, sino con llamado. Porque mientras haya un mínimo de sensibilidad, todavía hay posibilidad de despertar. Hay un punto en el endurecimiento del corazón que resulta especialmente peligroso, cuando la persona ya no siente la necesidad de cambiar. No es que piense que todo está bien. Es algo más sutil. Es indiferencia. Es acostumbrarse a lo que antes incomodaba. Es convivir con lo espiritual sin dejar que lo espiritual lo confronte. Un corazón así puede escuchar verdades profundas sin moverse. Puede ver su propia condición reflejada sin reaccionar. Puede incluso reconocer errores sin sentir urgencia por corregirlos. Y eso es lo más delicado de todo. Porque cuando desaparece la urgencia interna, el cambio se vuelve opcional. Y lo opcional siempre se pospone. Siempre se deja para después. Siempre encuentra excusas. Jesús habló de este estado cuando mencionó a aquellos que oyen la palabra y enseguida la olvidan. No porque tengan mala memoria, sino porque no hay profundidad suficiente para retenerla. Es como escribir en la arena frente al mar. La ola no necesita esfuerzo para borrar lo que fue escrito. Simplemente pasa y desaparece. Así funciona un corazón superficial. Recibe, pero no retiene. Escucha, pero no permanece. Siente algo momentáneo, pero no lo deja transformar su interior. Un hombre caminaba todos los días por la misma calle. Había una piedra en el camino que siempre lo hacía tropezar. Al principio se detenía, la miraba, la movía un poco. Sentía molestia. Incluso pensaba en quitarla definitivamente. Pero con el tiempo dejó de reaccionar. Empezó a saltarla automáticamente. Ya no le molestaba. Se acostumbró a convivir con el tropiezo. Hasta que un día, sin darse cuenta, ya ni siquiera la veía. Había integrado el obstáculo como parte normal de su camino. Eso es el endurecimiento. Cuando lo que antes te confrontaba deja de molestarte. Cuando lo que antes te hacía detenerte ahora es ignorado. Cuando lo que antes te hacía orar ahora pasa desapercibido. Y lo más inquietante es que la vida sigue avanzando. El tiempo sigue pasando. Las rutinas siguen funcionando. Pero algo interior ha cambiado sin permiso. Un profeta llamó a esto corazón pesado. Un corazón que ya no responde con la misma facilidad. Que ya no se conmueve. Que ya no se inclina con facilidad hacia Dios. No porque no conozca la verdad, sino porque ha perdido la capacidad de responder a ella. Y esto no ocurre solo en grandes decisiones. Ocurre en lo pequeño, en la repetición, en la falta de atención a lo interno, en la costumbre de ignorar lo que Dios muestra en silencio. Por eso el endurecimiento no es solo un estado, es una acumulación de hábitos espirituales descuidados. Cada vez que ignoras una convicción interna, cada vez que pospones una corrección evidente, cada vez que justificas lo que ya sabes que no está bien,
Cada vez que sigues adelante sin detenerte a escuchar lo que Dios está tocando dentro de ti, algo se va sellando, no de manera violenta, sino progresiva, como capas invisibles que se van formando una sobre otra hasta que el corazón ya no responde igual. Y lo más triste es que muchas personas no lo notan hasta que el cambio ya es evidente, hasta que la oración se vuelve difícil, hasta que la palabra ya no conmueve, hasta que la presencia de Dios ya no se siente igual. Pero incluso en ese punto, Dios no abandona, no se retira, no deja de hablar, porque el endurecimiento no es una sentencia final para Él. Es un estado que Él sigue intentando romper, con paciencia, con insistencia, con amor constante, porque el objetivo de Dios no es señalar lo que se ha endurecido, sino restaurar lo que aún puede volver a latir. Y ahí está la clave más importante de todo esto. El corazón endurecido no es irreparable para Dios. Solo es un corazón que necesita volver a ser expuesto a su voz sin defensas, sin justificaciones, sin distracciones, sin ruido, porque cuando el corazón vuelve a ser expuesto a la verdad en silencio, algo comienza a moverse otra vez. Algo que parecía apagado empieza a reaccionar. No de inmediato, pero real. Y ese es el inicio del regreso. Al final de todo, cuando la vida se reduzca a lo esencial, el corazón será lo único que realmente importará. No lo que dijiste creer, no lo que aparentaste, no lo que hiciste en público, sino lo que fuiste volviéndote en secreto. Un corazón puede endurecerse sin que nadie lo note. Puede alejarse de Dios sin abandonar la religión. Puede enfriarse sin dejar de funcionar. Puede seguir bien por fuera mientras por dentro pierde sensibilidad. Y ese es el mayor engaño espiritual. Creer que todavía está cerca, cuando en realidad ya no respondes igual. Pero hay algo que atraviesa toda esta historia desde el principio hasta el final. Dios nunca deja de llamar a lo que se endureció. No porque ignore el proceso, sino porque no renuncia al corazón. Un pastor contaba que una oveja se había alejado del rebaño. No fue un salto repentino, fue un caminar lento, paso tras paso, distracción tras distracción, hasta que un día ya no escuchaba el llamado del pastor. Pero el pastor no dejó de buscarla, no se cansó, no se rindió, no dejó de llamarla por su nombre, porque sabía algo que la oveja ya no percibía. Aún había vida en ella. Así trabaja Dios con un corazón endurecido. No lo abandona en su condición. Lo persigue con paciencia. Lo llama con insistencia. Lo toca con misericordia. Porque el objetivo no es señalar la distancia, sino restaurar la cercanía. Jesús lo expresó de forma sencilla y profunda. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en esa frase está incluida toda alma que alguna vez se endureció sin darse cuenta, porque el endurecimiento no es el final del camino, es una advertencia en medio del camino, una oportunidad de despertar antes de perder sensibilidad por completo. Tal vez mientras escuchabas esta historia, reconociste algo dentro de ti, pequeñas áreas donde ya no sientes igual, momentos donde la voz de Dios dejó de tener el mismo peso, etapas donde la oración se volvió rutina. Espacios donde la sensibilidad se fue apagando sin que lo notaras. Si es así, no es condenación, es claridad. Y la claridad siempre es el primer paso del regreso. Porque nadie vuelve a Dios mientras cree que está perfectamente bien en su distancia. El regreso comienza cuando el corazón vuelve a sentir, cuando algo se rompe por dentro, cuando la indiferencia deja de ser cómoda, cuando el silencio de Dios comienza a incomodar otra vez. Eso no es castigo. Es invitación, es la señal de que todavía hay algo vivo dentro. Y si hay algo vivo, todavía puede ser restaurado. El corazón endurecido no se arregla con esfuerzo humano, se ablanda en la presencia de Dios, en el silencio sincero, en la rendición sin máscaras, en la decisión de volver a escuchar sin defenderse, porque cuando el corazón vuelve a exponerse a su voz, la sensibilidad regresa, no de golpe, pero con certeza. Y lo que antes parecía distante, vuelve a sentirse cercano. Lo que antes era rutina, vuelve a ser encuentro. Lo que antes era frío, vuelve a encenderse lentamente. Ese es el milagro que Dios sigue haciendo hoy. Restaurar lo que se endureció. Despertar lo que se adormeció. Revivir lo que parecía perdido. No para condenar tu historia, sino para escribir un nuevo comienzo dentro de ella.
Y todo empieza con una decisión sencilla pero profunda. Volver a escuchar. Volver a detenerte. Volver a dejar que Dios toque otra vez tu corazón sin resistencia. Porque el mismo Dios que advierte sobre el endurecimiento, es el mismo que tiene poder para romperlo. Y donde Él toca con amor, incluso lo más duro puede volver a latir.